Buenos días compañeras, compañeros, buenos días a todo el país y al mundo que nos sintoniza en este rumbo de la mañana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, diría cualquier lugareño. Y nada. Good morning. Good morning. Y la cartera. Hay una Good morning, como diría Julio. Guten Morgen. ¿Cómo Merhaba. se dice? Good night. Buenos días. Okay. Good night. Y en francés, ¿cómo es? Bonjour. Bonjour. Qué lindo, señores. Miren, la prensa recoge que continúa el tema. Bueno, hablando de la luna, hay un animal de la naturaleza que se vincula, es como natural, la luna llena y uno escucha el ¡au! ¡au! Sí, es un asunto, ¿verdad? El Ministerio Público también está en luna llena. Hay algo que yo no entiendo. No sé si Rafa, que es jurista, le dio seguimiento, pero no se supone que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que debería impedirle al Ministerio Público seguir ampliando el zoológico. Lo que pasa es que al parecer el Ministerio Público, como es tradición en este país, lo hemos dicho a los partidos políticos, también se aplica al Ministerio Público, ellos le dan una concepción semántica a lo que dicen los tribunales. Entonces, ¿qué ocurre? Ya como los tribunales prohibieron, el Tribunal Constitucional prohibió ponerle nombre a los expedientes, ellos continúan con los nombres, pero ahora para la operación. Es decir, ya no es el caso Lobo, o sea, no es el caso. Cuando lo presenten ante el tribunal, no estamos presentando el expediente Lobo, no, sino es la operación. O sea, como el D-Day, como el día de la operación donde te cogen preso, se llama operación tal cosa. Mira, ponte en los zapatos de un estudiante, por ejemplo. Dios lo libre, ¿verdad? Pero pasa. Tu papá estuvo vinculado a la operación Lobo. Eso es un tema. Nuestro amigo Aníbal Díaz también, Aníbal Herrera también es abogado. Un abrazo a mi hermano y amigo el diputado Aníbal Díaz. Está perdido el diputado Aníbal Sí, Díaz. hace un tiempo que no sé de él, pero el cariño sigue intacto. Aníbal Herrera es también jurista, es también abogado. Y yo te pregunto, Aníbal, la misma pregunta que le hice a Rafael Paz. ¿Es un asunto que está abierto a la interpretación del Ministerio Público, esta sentencia del Tribunal Constitucional? Yo entiendo que no. Y me voy a atrever a hacer a mis compañeros una propuesta. Por lo menos yo en términos personales la voy a aplicar. No sé ustedes. Yo creo que los medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos, hacemos opinión pública y procuramos llevar concienciación a la gente, tenemos que ser coherentes y ser respetuosos de la ley. Yo propongo públicamente que cada vez que se dé a conocer una operación de estas o lo que sea, con nombres de zoológicos y eso, nosotros no nos prestemos a eso. Yo propongo que de ahora en adelante lo llamemos la Operación Jenny. Jenny 1, Jenny 2, Jenny 3. Yo públicamente hago la propuesta. Cuidado. ¿Tú sabes por qué? Porque es que nosotros nos estamos haciendo cómplices de esa violación flagrante a la institucionalidad. Nosotros como medios de comunicación, sin quererlo, replicando esa violación, nos estamos haciendo partícipes de ella. Yo apoyo esa Entonces, moción del colega Aníbal. La propongo y me comprometo públicamente. Cuando yo vaya a hablar de alguno de esos casos, yo le voy a llamar según el número, ¿verdad? A partir, por ejemplo, esa que se está anunciando ahora es la operación Jenny 1. Pero próxima. no la loba, porque la loba es hablar del Shakira. tema. Claro que sí, La loba es porque Shakira. ella es la Procuradora General de la República. Podemos decir la operación de corrupción de tal tema. Por lo menos yo la llamo a partir de ahora Jenny, porque ella es la responsable, ella es la cabeza, y hay que ser responsable. Porque no es nada más decir yo soy dura como Procuradora General de la República, se predica con el ejemplo. Entonces es una irresponsabilidad del Ministerio Público, llámese como se llame, y una violación a la Constitución de la República, lo que se está haciendo desde el Ministerio Público, sea del partido que sea de la naturaleza que sea. Por lo menos yo personalmente a ninguna operación de esa le llamo el zoológico que el Ministerio Público ha instalado en este país. De ahora en adelante, Operación Jenny 1. La Operación Jenny 1, bla, 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 bla. Yo lo asumo desde ahora. Le hago la propuesta a mis compañeros. Hay un tema aquí que es el derecho a la presunción de inocencia. En la mayoría de los países, y lo hemos conversado en este programa con anterioridad, el momento donde los medios de comunicación pueden publicar un proceso penal es a partir de que se produce
la acusación autorizada por el Tribunal de Instrucción. Es decir, hasta el momento en que se publica, en que el tribunal, el juzgado de instrucción no autoriza al Ministerio Público a presentar la acusación que dice tiene base para ir a un juicio de fondo, hasta ese momento todo en relación a esa operación se mantiene sin información concluyente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una operación como esta se hace en México o en Estados Unidos. Se dice en la nota de prensa, la Fiscalía está procediendo a apresar miembros de las Fuerzas Armadas que han estado vinculados a posibles sobornos para adquirir contratos de seguridad del Estado por un monto equivalente a cientos de millones de pesos. Esa es la información que sale, que se publica. Y así se protege el derecho a la presunción de inocencia, porque la fase de instrucción de un proceso penal, según el código, es secreta. Lo que pasa es que aquí hay un estado de rebelión de los medios, insuflado por el Ministerio Público, que busca capitalizar en términos de imagen cada vez que hace, digamos, una operación. Y tú si tú lo miras desde el punto de vista de la institución buscando resultados, tú dices, bueno, es legítimo que quieran mostrar lo que hacen. Ahora, eso tiene que ir en línea con la Constitución, respetando los mandatos establecidos en la Carta de Derechos y sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional, que son vinculantes a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos. Por lo cual es sano que nosotros comencemos. Es más, el Poder Judicial debería promover, y el Tribunal Constitucional, un gran simposio sobre el tema de sobre la presunción de inocencia y el cuidado que debe darse alrededor de estos temas. Pero precisamente, y voy de nuevo a hablar de eso en mi comentario, es la razón por la cual yo le digo a los legisladores que tienen que estudiar a fondo y hacer un debate público y con los distintos sectores sociales con relación al tema del Código Penal. Porque eso que tú planteas es tan cierto y tiene tanta validez que, por ejemplo, en Francia, los medios no pueden darle cobertura a los procesos judiciales hasta tanto se lean las acusaciones formales frente al juez. Correcto. O sea, ya cuando tú, por ejemplo, el ministerio, un fiscal investiga a una persona, ¿verdad? No se sabe nada, no se filtra nada a la prensa. Después que ya se presenta la acusación frente al juez, como bien lo dice Paz, y comienza a leerse frente al juez, mire, a usted lo estamos acusando de esto y de esto. Entonces, a partir de ahí ya los medios pueden publicar información. Pero esa información que publican los medios, que también viene a fundamentar el criterio que tú, a reiterar y fundamentar lo que tú planteaste, los medios no pueden coger a lo loco. Ah, no, que fulano, operación fulano de tal, que se robó tanto. No, los medios tienen que decir, espérate. Se presume que al imputado tal y tal, número tal y tal, que sé yo cuánto. O sea, una información que se publica, pero garantizando los derechos fundamentales. Por eso me reía mientras tú esbozabas tu idea, porque ese es un verdadero Estado de Derecho. Claro. Aquí somos un Estado de Derecho en teoría, en proclamación, pero en la práctica no lo somos porque no lo ejercemos. Entonces yo pregunto, el Ministerio Público, el Poder Judicial en la República Dominicana no conoce esos principios. Pero claro, más que nosotros. Yo creo que a quien hay que darle el simposio y el taller es a ellos. En lugar de ellos dárnoslo a nosotros. Hay mucha gente preparada. Señores, pero reflexionenlo un momento. Es que es increíble, aquí se invierten los papeles. Aquí estamos los medios de comunicación diciéndole a quienes se supone que por el cargo que desempeñan y por la preparación que tienen, que se supone que han tenido, deben hacer. Es la sociedad la que le está diciendo a la autoridad cómo comportarse. Eso da vergüenza. Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia, Sí. y aquí hay que aprender a separar lo que es el Ministerio Público de lo que es el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Por eso dije, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia promovió una regulación para poner límites a la publicación de los nombres durante los procesos de instrucción, digamos con mayores garras de lo que existe en la actualidad. Porque ahora lo que dice el código es que la parte de la instrucción es secreta, pero filtran la información.
ahí es que viene el detalle, filtran la información. Lo que buscaba hacer la Suprema Corte de Justicia era prohibirles a los medios publicar la información. Hubo una rebelión diciendo que eso era, que se buscaba proteger los casos de corrupción para que no se supieran, porque aquí todo es así, tú sabes, que queremos llevar a la hoguera a todo el que... Oye, aquí ponen un papelito en una fiscalía de que Julio Alberto Martínez Pozo... Ay, Dios me libre. O sea, Dios te libre, ¿verdad? Ay, Dios me libre. Sale un papelito de una gente que va a la fiscalía y dice que Julio Alberto cogió una galletita y le dio una mordida. Eso lo agarra tres páginas digitales, lo suben... Y dicen, Julio Alberto se comió 70 galletas. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, El y lo come magnifican. galleta, El come galleta. El temido. Operación Panadero. Operación Panadero. El temido come galleta. Y después te buscan, según una fuente confiable. Y buscan la foto más fea tuya. Hace 20 años. Oye, agarran un video tuyo. Oye, un video donde tú estás hablando. Hiciste como una mueca rara. Ponen esa foto. Y tú pareces que eres Billy the Kid, que te andan buscando, Hermano, que lleva 70 muertos arriba. Ahora, y otra colegas, cosa, te mientras agarran. tanto- No, ya vamos contigo, Virginia. Y otra cosa, te agarran los testimonios con los fiscales, en los testimonios con los testigos. Al testigo le digan, mira, léeme eso, fírmame eso que está ahí. No, fírmame eso que está ahí. Que si usted me firma eso, usted se va para su casa tranquilo. No y hay después duda. aparecen los testigos. Fulano dijo que sí, que le entregó tanto a fulano a tal y tal hora. Señores, de aquí a que tú vienes a demostrar tu inocencia. Es más, es hasta un poco risible lo del caso de Jean Alain, porque el caso de Jean Alain, ya por ejemplo, ya se venció el plazo. O sea, ya pasaron los 4 años. Ya pasaron los 4 años. Entonces, fíjate que es un limbo jurídico tan complicado porque Jean Alain, por ejemplo, o sea, él no puede jurídicamente, aunque tiene todos los argumentos y todas esas cosas, pero jurídicamente él no puede decir, señores, yo soy inocente. O sea, yo no estoy diciendo que es culpable, pero él no puede decir, yo soy inocente. ¿Por qué? Porque en el juicio no se le dio la oportunidad de demostrar su inocencia. O sea, el juicio se acabó y él no pudo probar que es inocente. Pero el Ministerio Público tampoco pudo probar que es culpable. Pero la imagen está completamente destruida. Completamente la imagen. O sea, yo sé que las cosas son cíclicas en la política. Vamos a recordar algo. El Ministerio Público, antes de hacer un operativo como el que hizo, tiene que cumplir con una investigación en la cual hay indicios y pruebas preliminares. No estamos hablando de que esto alguien fue un rumor que alguien se inventó. Es una investigación sustentada del Ministerio Público que tiene base para la apertura de un juicio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que mientras nosotros tenemos media hora hablando de que efectivamente la justicia dominicana tiene muchos retos, pero no le hemos dicho al público el tema más importante, que es que aquí se está denunciando una red que pagó sobornos millonarios para obtener contratos. Eso es lo que realmente presuntamente. es indignante. Aquí se está denunciando. La idea era eso digo. llegar ahí. Lo que pasa es que mi introducción parece que fue muy provocativa y nos quedábamos, ¿verdad? No, y que la noticia de hoy es... Pero la idea era llegar a la noticia. Que ya hay una confesión. La noticia de hoy es que uno de los principales imputados, el empresario Kilvio Bienvenido Rodríguez, ya admitió a través de su abogado que durante años pagó sobornos a los militares que estaban a cargo de la seguridad y la compra de las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, la ARS gubernamental SENASA, el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, a fin de captar y mantener contratos para resguardar las instalaciones de estas instituciones públicas. Lo que es verdaderamente grave es que algo así se haga y que eso no tenga consecuencias. Que en ese proceso hay muchas cosas que mejorar, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público de llevar a la justicia un caso de corrupción como este. Yo también, pero quiero precisarte algo, Virginia, un poco para agregarle al entendimiento de nuestra gente en función de lo que hemos conversado. Tú decías que el Ministerio Público hace una investigación preliminar donde encuentra mérito para presentar una acusación a un tribunal. Ahí debo hacer una precisión. Y viene de la diferencia de algo que mencionó Julio Alberto ahorita. En el sistema, en el modelo francés, quien produce la acusación es el juez de instrucción. Es decir, un juez encargado de manera imparcial de investigar un hecho, de determinar si hay indicios de culpabilidad y entonces emite una acusación que va a un tribunal de primera instancia. En el sistema nuestro, que lo cambiamos en el año 2004 con el nuevo Código Procesal Penal, es un sistema acusatorio. Ya no hay banquillo de los acusados.
ahora hay un ministerio público que representa a la sociedad. Ese ministerio público produce una investigación que debe presentar en fase secreta al juez de la instrucción, es decir, el juez que evalúa la investigación y dice, esa investigación del Ministerio Público se hizo de conformidad con la ley, es decir, las pruebas se obtuvieron de manera legal y hay indicios para producir una acusación y emite un auto de apertura de juicio. A partir de ese auto de apertura de juicio, es decir, después de la medida de coerción, después de que el Ministerio Público lee la primera acusación, después de eso es que se permite legalmente que eso se dé a conocer públicamente. Entonces, aquí desde que agarran y te van a buscar, desde que la medida de coerción es un prejuicio, o sea, ya es como un juicio previo al juicio. Los fiscales caminan para tu casa y ya los medios tienen los titulares. Exacto. Ahora, ese es el problema de aquí. Eso no quiere decir que no haya un esfuerzo, y déjame decirte, yo trabajé en la escuela del Ministerio Público. Me tocó organizar el primer concurso de aspirantes en la gestión de la magistrada Celeste Fernández en el departamento académico. Fui parte del equipo técnico que le tocó organizar el primer concurso de aspirantes a fiscalizadores, que implicó la transformación de esa fiscalía. Y mi tesis fue antecedentes, origen y evolución del Ministerio Público y su proceso de adaptación al nuevo proceso penal. Wow. Es decir, pero duro. Es como, este tema es un tema muy delicado que tiene que ver mucho con algo de lo que se hablaba ahorita, de la vigencia real de un Estado de Derecho en la República Dominicana, no teórico. Y nos va a tomar un tiempo, pero yo estoy seguro que vamos a llegar porque tenemos que lograr dos cosas. Que hayan acusaciones contra los que cometen delitos y que se condenen, pero también que en el camino se respeten los derechos. Totalmente. ¿Ya? Mira, Virginia, y hay que ver también el contexto. Ojo, primero, yo sé que la magistrada ha intentado, ¿verdad?, hacer un esfuerzo de hacer lo que cree. Nosotros podemos diferir en los medios, porque tiene que haber una coherencia entre los medios y los fines que se busca. Ahora, hay que ver el contexto, ¿verdad? Pero al que agarran ahí y lo ponen en las condiciones como lo ponen, en la carcelita del Palacio de Justicia, en un espacio pequeño, en condiciones realmente deplorables, que es sometido a interrogatorios. ¿Cómo va a ser? Si aquí hasta los migrantes aquí se ha dicho que lo tratan muy bien y les respetan a sus interrogatorio. ¿Cómo va a ser que a los propios presos dominicanos se le estén violando su derecho cuando lo apresan? Al inmigrante lo tratan mejor. Es difícil de creer, Julio. Ellos tienen guagua nueva. No, los inmigrantes tienen guagua nueva. Mira, ahí cualquiera, ahí tú tienes que ser, mira, confesiones de San Agustín, le queda poco al que cae ahí. O sea que, bueno, pero es como tú dices, la noticia es que él dijo eso. Eso es verdad. La noticia es que uno de los imputados confesó eso y bueno, ahí está. Aníbal. Tú sabes que uno, no quiero decirlo como lo estoy pensando, uno se ríe, señores, pero no es porque uno comulgue con este tipo de cosas. Tenemos más de 20 años con ese nuevo Código Procesal Penal. Si seguimos esperando a que finalmente aprendamos y apliquemos lo que se supone que debimos de comenzar a aplicar al principio, cuando el país se dio esa nueva norma, la procesal penal, se supone que esos procesos debieron aplicarse inmediatamente. Lo que pasa es que aquí lamentablemente se comienza por la puerta de atrás. Entonces, Virginia da un caso, los detalles de un caso que es muy importante. Eso está perfecto. Claro está, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una confesión, vamos a esperar el proceso. Pero aquí te condenan antes de. La condena es pública primero, destrozan tu reputación y entonces luego que se determina si realmente tú eres culpable o no. Yo creo mucho en lo de fondo y forma. En este país lamentablemente se juega mucho con la forma y en el fondo es muy poco lo que se ha hecho. Mucha espuma y poco chocolate. Estado social y democrático, ¿de qué? Un verdadero Estado de Derecho no permite el tipo de cosas que se están viendo en la República Dominicana. Un Ministerio Público recaba elementos, recaba indicios, pero es un juez, es un tribunal el que tiene que determinar si esos elementos que se han recabado cumplen con lo que establecen las leyes y los procedimientos. El Ministerio Público no es juez para decir quién es culpable o no. El Ministerio Público es un intermediario. Yo realicé la investigación, estos son los hallazgos. Mire, juez, aquí no, aquí te condenan primero
Y yo no estoy diciendo esto por los casos políticos o partidarios que se han dado. Yo estoy hablando en sentido general. Y es lamentable que dañen el fondo con la forma, porque un proceso de investigación bien llevado, bien realizado y que conduzca a la condena de quien sea culpable verdaderamente, la sociedad lo va a aplaudir, la sociedad lo va a saludar. Sin embargo, cuando se cometen atropellos a los propios principios que establece la misma Constitución y las leyes que se dicen defender, y cuando la cabeza de una institución como el Ministerio Público, que se dice ser legalista y que se dice ser la parte representativa de la sociedad, es la primera que desbarra reputaciones ajenas, que viola el mandato del Tribunal Constitucional, lamentablemente la conclusión obligada debe ser de que nos falta mucho. Nos falta mucho, lamentablemente. Qué pena que tengamos que asistir a estos espectáculos a diario en nuestro país. Bueno, y en otro orden, el Congreso Nacional, que parecía que caminaba de manera libre hacia concertar reformas importantes del Código Laboral, se encuentra hoy con un poderoso comunicado de parte del sector empresarial, un impactante comunicado, donde se cuestionan aspectos sensibles del proyecto de reforma del Código Laboral de la República Dominicana, señalando que complica el proceso de formalización de la economía, indicando que se introducen elementos adicionales que generan incertidumbre a los procesos laborales, y cuestionando un hecho que nosotros pensábamos que se había respetado en la primera oportunidad que hablamos de este tema aquí, y era el proceso de concertación que se dio entre el gobierno, el sector privado y el sector laboral. Al parecer, la comisión que encabeza el senador Rafael Barón Duluc, nuestro amigo Cholitín, vamos a hablar con él más adelante. Ok, parece que esa comisión fue más allá de lo que se concertó e introdujo variaciones. En el Congreso existe una idea que a veces atolla los procesos, y es la soberanía del legislador y de las cámaras. Entonces, en aspectos tan sensibles como esto, muchos legisladores se ponen como muy creativos y quieren introducir innovaciones surgidas de su grandiosa profundidad, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es atollar el proceso, porque déjeme decirle, y vuelvo a decir, este proceso de reforma laboral inició en el año 2014 con una comisión tripartita que constituyó el presidente Danilo Medina. Se consensuó lo que era posible consensuar. Fíjense que el tema de la cesantía no llegó al Congreso porque no es de consenso entre los sectores. Bueno, y dice el sector sindical hoy que esa es la razón por la cual el sector empresarial está rechazando la propuesta de modificación. Hay que hablar con el sector empresarial porque ellos no especifican cuáles modificaciones se le hizo a ese proyecto consensuado. Correcto. Y precisamente los representantes de las centrales sindicales dicen que es un rechazo. Bueno, Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, lo tilda de una posición irracional, ese comunicado del empresariado, y dice, y cito, no es sorprendente porque sabemos que los empresarios fueron los proponentes de esa reforma, aunque la disfrazaron de aspectos administrativos, judiciales y conciliatorios, en el fondo lo único que perseguían era disminuir la cesantía. Y plantean que como no lograron cambiar o disminuir la cesantía, entonces están rechazando la reforma al código. Tú sabes que a mí no me gusta el reduccionismo en la discusión de estos temas, porque hay mucho juego de estrategia y propaganda de parte y parte. Sí. El sector laboral, obviamente con su fin legítimo de proteger muchas cosas, asusa el miedo de que lo que se quiere eliminar es la cesantía. Aquí nadie nunca ha planteado la eliminación de la cesantía en este país. Todo el que diga que aquí ha planteado alguien la eliminación de la cesantía está hablando mentira. Obviamente, el sector empresarial sí ha tenido el objetivo de reestructurarla, de ponerle un tope en años, en montos, etcétera. Y el sector laboral eso lo ha combatido férreamente, a lo que tiene todo el derecho. Ahora, donde sí había habido un acuerdo importante
era en la parte procesal laboral, donde participaron juristas de la talla de don Rafael Alburquerque y de Julio Aníbal Suárez Duvernay. Para mí, los dos laboralistas más, bueno, junto a Lupo Hernández y Milton Ray Guevara, ¿verdad? De mayor dimensión en la República Dominicana. Entonces, un trabajo de construcción de un proceso laboral por juristas de tan alta envergadura no debió ser tocado por el Congreso. Entonces, obviamente, todo esto ha generado un conflicto cuando lo que deberíamos tener ya a esta altura de juego es una armonización donde el sector laboral diga, ahí no está el código laboral perfecto al que nosotros aspiramos, y el empresarial diga lo mismo, pero donde hay un código laboral que modernice una legislación que ya es para una economía que no somos. Y para seguir con este importantísimo tema, Rafael, Virginia, Aníbal, Julio, amigos y amigas que están en sintonía con nosotros, tenemos en la línea telefónica al senador Rafael Duluc, mejor conocido como Cholitín Duluc, ¿no? de forma cariñosa, quien presidió la comisión de legisladores que estudió la reforma al Código de Trabajo. Senador, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Coméntenos qué les parecen estas declaraciones. ¿Qué es lo que pasa, Cholitín? Estas expresiones del empresariado de la República Dominicana, querido amigo. Adelante. Sí, saludo a ese prestigioso equipo y a todo el país. Realmente a nosotros nos ha sorprendido porque, si bien es cierto, nosotros sabemos y sabíamos que el sector empresarial estaba muy radical con el tema del tope de la cesantía. No pensábamos nunca que iban a dar esas declaraciones y lo que han hecho ahora tan tremendistas e injustas, porque yo escucho ahora mismo diciendo que también nosotros desconocimos lo que se hizo en el proceso laboral, en la parte procesal, y yo quiero que me digan qué se desconoció de lo que se llegó a acuerdo. Es decir, que me digan qué artículo, qué parte de este proyecto atenta contra la paz laboral, contra la seguridad laboral, que me digan qué parte de este proyecto es un retroceso. Es decir, yo quiero que me detallen eso, porque realmente el proceso no se tocó nada, se tocó lo único que se tocó es algo que todos estuvieron en contra de eso, que era lo de un juez conciliador laboral aparte del juez normal, que es el juez laboral, que sea un proceso aparte. Eso fue lo único. Y todos esos juristas estaban en contra de eso. Es decir, lo que me están diciendo, todo eso vino en el proyecto original, un juez conciliador aparte. Y todos los juristas la mayoría estuvieron en contra de eso porque decían que eso era ralentizar el proceso, burocratizar, donde la conciliación está abierta en todo estado de causa, donde la conciliación la hace el mismo juez. Es decir, al final eso fue lo único que se tocó. Después todo lo demás sigue igual. Hay algo que sí nos dimos cuenta, que parece un fallo del proyecto, que se excluyeron a la zona franca de las exenciones de los beneficios, de las bonificaciones. Eso es lo único y sí realmente entendemos que hay que corregirlo en la segunda lectura. Ahora bien, yo quiero que me digan, que me detallen, es decir, no que tengamos un discurso ahora de destruir, de baratar lo que se ha hecho porque no se le complació a un sector en un punto. Yo quiero que me digan con detalles, es decir, qué artículo, incluso lo publiqué en mis redes sociales, de que realmente la segunda lectura es el martes y que manden por escrito cuáles son los puntos que son tan retrocesos. Para nosotros corregirlo, porque me gustaría saber cuáles fueron esos puntos. Senador, buenos días y gracias por estar con nosotros en este Rumbo de la Mañana. Senador, para edificación del público, de toda la opinión pública del país, de manera estricta y precisa, por favor, ¿cuáles fueron los puntos específicos alcanzados en este consenso y cuáles son aquellos que los amigos del Consejo Nacional de la Empresa Privada alega que se incumplieron? Es que no sabemos cuáles son los que se incumplieron. Lo que se incumplieron es la cesantía, al final, porque es decir, la mayoría de los puntos, es decir, ese proyecto como vino, el proyecto que vino del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, prácticamente el 90% se aprobó de lo que vino. Hubo correcciones incluso que se hicieron de forma, hubo recomendaciones que hicieron asociaciones, laboralistas, grupos. Sí. Por ejemplo, para decirle, el acoso laboral no estaba en el proyecto original. El acoso laboral incluso vino por recomendaciones de grupo y nosotros lo incluimos. Muy y bien. Es algo que se ha celebrado. Es decir, el acoso laboral o moving
como Entiendo, causa de senador, despido. pero de manera específica, senador, le preguntamos, por favor, ¿cuáles fueron los puntos que se acordaron? ¿Cuáles fueron los puntos que se consensuaron de manera específica, senador? Por favor. Bueno, pero que son muchos puntos. El proyecto es bien largo, es decir, los puntos son muchísimos. Los puntos son regulación del teletrabajo, por ejemplo, los derechos ahora reconocidos ya a nivel mundial de no discriminaciones, que también un catálogo de derechos para trabajadores están incluidos ahí. El proceso laboral mejora significativamente para los empleadores, incluso, en el sentido de que ya no hay que depositar el duplo de las condenas, que antes era una retranca. También el hecho de los embargos, que antes era 3 días francos y te notificaban un viernes y te ejecutaban un lunes, ya eso se amplió a 8 días. Los embargos hay que grabarlo. Se regula el tema de la jornada de trabajo. Los derechos de las trabajadoras del hogar también se amplían y se establecen una serie de derechos. Es decir, se actualiza el Código de Trabajo en sentido general, pero tampoco no es que se cambie el código completo, son actualizaciones y adecuaciones y corregir incluso deficiencias que habían. El tema de la casación laboral también, que fue muy criticado con la nueva ley de casación, de que había que depositar directamente en la Suprema Corte, ahora también va a poder hacerse de nuevo como se hacía en las Cortes. El tema de la suspensión de la ejecución de la sentencia, es decir, son muchos puntos, no es un punto que pudiéramos tratar ahora en un corto tiempo, son muchos puntos que se adecuaron y de los cuales el 90% de lo que vino del proyecto se aprobó. ¿Qué no se aprobó? ¿Qué no se aprobó? No se aprobó el tema, prácticamente lo único que no se aprobó de ese proyecto que vino fue el tema del juez laboral conciliador. Es lo único. Después, la cesantía no vino en el proyecto. Es decir, porque ahora están diciendo que la cesantía fue consensuada. El proyecto que nosotros recibimos, la cesantía se quedaba igual. Porque no hubo consenso, ahí nunca ha habido consenso, ahí nunca ha habido consenso. Por eso, es decir, no cambió nada. Entonces yo quiero que me digan qué de lo que vino del proyecto es lo que ellos entienden que es malo. Porque al final, senador, lo único que se ha incluido fuera de lo que vino el proyecto es el acoso laboral. Después todo viene, se hizo igual, es decir, entonces yo no estoy entendiendo cuál es el discurso. Ellos prefieren que se quede el código, el que tenemos. Bueno, si quieren que se quede en el código, que hagan, que dejemos el código como está, entonces. Porque al final es un código de mejoría para ambas partes. Gracias, senador, por conversar con nosotros. Virginia Antares por acá. Yo quiero hacerle una pregunta sobre un tema, ya no en relación a lo que hayan planteado los empresarios, que efectivamente hay que esperar que ellos especifiquen cuál es su objeción, pero hay un tema que resulta preocupante para las y los trabajadores, que lo señaló la ex jueza laboral Odri Núñez en un análisis que hizo del proyecto de reforma laboral, y ¿es cierto que este nuevo proyecto de código laboral quita los domingos como día feriado y se convierten los domingos en un día de trabajo normal? Y es cierto que amplía la cantidad de horas extras que se pueden trabajar de 80 horas extras trimestrales a 120 horas extras sin cambiar el monto que se paga por esas horas extras. Esos dos puntos son preocupantes para toda la gente que trabaja y tienen implicaciones, sobre todo que el domingo no sea laborable, tiene implicaciones para el cálculo de las vacaciones, para los plazos legales y bueno, para la calidad de vida misma de las familias dominicanas. ¿Está eso incluido en esa reforma del Código Laboral? No, pero el domingo sigue siendo no laborable y se paga. Hay empresas que trabajan los domingos muchas y eso se paga ya como tiene un pago superior, pero sigue siendo no laborable el domingo normal. Y las horas extras se mantienen las mismas que estaban, es decir, eso se mantuvo. Había en el proyecto que vino, venía eso, porque también es otra cosa. Hay personas que están analizando el proyecto como vino original sin ver lo que se aprobó, si hubo cambios. De hecho, eso nosotros entendíamos que chocaba con los organismos de la Organización Internacional del Trabajo y por eso se mantuvieron las horas extras como estaban. Es decir, eso no se acogió. Eso fue una de las propuestas, pero eso no se acogió. Qué bueno escuchar eso, senador. Y felicito a la comisión porque la verdad que eso era una propuesta muy preocupante, efectivamente en contra de los estándares internacionales, así que nos calma saber que eso fue corregido. Bueno, sí, eso fue corregido realmente. Eso era una de las propuestas y nosotros entendíamos que era violatorio a los principios de la OIT, que al contrario está reduciendo a nivel mundial la jornada de trabajo, y ya de ahí para adelante todo eso ya son especulaciones, porque al final eso no se aprobó.
Senador, yo acabo de recibir de parte de la presidenta de la Corporación Dominicana de Empresas de Copardón, ¿verdad? Los puntos específicos que están cuestionando sobre el proceso o lo que aprobó el Senado de la República. Dice, primero, desconocimientos de acuerdo del diálogo tripartito. Cuestionan que se excluyan todos los aspectos del proceso de conciliación que fueron acordados entre las partes en el marco de las conversaciones lideradas por el Ministerio de Trabajo. Parecería que el Congreso le hizo más caso a los abogados laboralistas que se lucran de los desacuerdos laborales y los procesos laborales que a lo que las partes involucradas, es decir, sindicalistas, trabajadores, empresarios y el Estado pudieron configurar como un proceso que evitaba el conflicto. Segundo, se desconocen los acuerdos para facilitar la suspensión de la ejecución de la sentencia del juzgado de trabajo. En el diálogo tripartito se estableció la obligación de que el juez del juzgado de trabajo en su sentencia ordene la suspensión de la misma por medio del depósito del monto de condenaciones en cualquier entidad financiera, sin necesidad de autorización posterior. El proyecto aprobado se elimina esa potestad y se establece un procedimiento más complicado que el código actual, ya que requiere una demanda en referimiento para que el juez presidente de la Corte admita la suspensión de la sentencia por el depósito de las condenaciones en una entidad financiera. Dice que aumenta los costos laborales de los empleadores. Señala lo de las zonas francas que usted acaba de admitir, pero además incluye que el proyecto establece el pago de prestaciones laborales a los trabajadores que se jubilan por el sistema de seguridad social, que no lo establece el código actual. Dice que contribuye a la falta de disciplina en la empresa porque elimina la prohibición de hacer colectas en el lugar de trabajo y la prohibición de propaganda religiosa, dejando el camino libre también, dejando la política. No elimina la arbitrariedad del código actual, no se pone límites a la indemnización de un día de salario por no pagar las prestaciones laborales. Esto ha llevado a la quiebra a muchas pequeñas y microempresas. Mantiene una indebida irresponsabilidad de instituciones financieras. Es decir, el proyecto aprobado mantiene la inclusión unilateral sin consenso de una indemnización de un día de salario por cada día de retardo en la entrega de valores consignados. Dice que en la actualidad eso no es un problema, ya que el juez de la ejecución de la pena puede imponer daños y perjuicios y estrentes para combinar a la entrega de fondos. Y dice que mantiene el desproporcionado aumento de sanciones laborales. El proyecto aprobado mantiene el unilateral aumento en el monto de las multas y la fórmula de cálculo individual, lo que significa un peligro a la existencia misma de las micro y pequeñas empresas. Según lo consignado en ese proyecto, se pueden establecer sanciones de hasta 6 salarios mínimos por cada trabajador no inscrito. Igualmente, una empresa puede ser sancionada a multas de hasta 24 salarios mínimos por cada trabajador. El sistema actual de infracciones funciona debidamente. Eso es lo que más o menos dice a grandes rasgos el sector privado, que es lo que genera problemas en el proyecto. Bueno, lo primero que le voy a decir es que si el Congreso de la República tuviera que acoger los proyectos de manera textual como vienen, entonces no hubiera necesidad de hacer comisiones, ni de tener un equipo técnico, ni hacer consultas, porque lo aprobáramos como es, no tuviéramos entonces que hacer nada de eso. Ahora bien, te empiezo desde el principio. El juez conciliador, eso es cierto que vino en el proyecto. Ahora bien, de que son los abogados que están en contra de eso solamente, claro que no. Nosotros tuvimos, por ejemplo, opiniones de juristas de la talla de Ramón Herrera Carbucia, que fue presidente de la tercera sala laboral, donde él era muy opuesto a eso, pero también tuvimos asociaciones de abogados laboralistas también muy opuestos a eso. Pero también tuvimos juristas, si buscan las declaraciones de Milton Ray Guevara, buscan las declaraciones de Rafael Albuquerque con relación al juez conciliador, ustedes entonces ahí hablamos. Ahora que... Pero Cholitín, espérate. Porque al principio, yo estoy notando dos cosas. Al principio, tú nos dijiste que lo único que se había variado era lo del juez conciliador y que todo lo otro se mantenía respecto al proceso íntegro. Pero ahora, cuando te leo las posiciones específicas del sector empresarial, lo que tú nos estás diciendo es otra cosa, es que ustedes tienen la potestad sobre que si el Congreso tuviera que acoger los proyectos como vienen, entonces no existiría. Es decir, que hay variaciones más sustanciales que lo del juez conciliador. Lo segundo es que claro que los abogados van a estar contra de un juez conciliador. Todos los abogados laboralistas que viven de eso
están en contra del proceso de conciliación y quieren herramientas para poder hacer, para que el proceso sea tan violento como el actual. O sea, parte del objetivo de esta reforma era hacerlo más moderado el proceso laboral. Está bien, está bien. La conciliación existe en materia laboral actualmente. La conciliación, incluso la primera fase del proceso, está abierta en todo estado de causa y la conoce el mismo juez que conoce el fondo. Lo único que se estaba planteando era una idea que no necesariamente tuvo el consenso de la mayoría y lógicamente cada cual tiene un código en su cabeza como quiere que sean. Y como quiera que lo hubiésemos hecho, si hubiésemos incluido, si hubiese eliminado la cesantía, tuviéramos otro grupo protestando igualito como está el sector empresarial. Entonces es un tema de que estamos en un país ahora mismo que las posiciones son radicales, todo el mundo tiene una posición y entiende que la cosa hay que hacerse como entiende. Ahora bien, de que se incluya la figura de un juez nuevo, diferente, todavía en el país ni siquiera están conformados los jueces suficientes laborales actualmente, que era lo que decían la mayoría de los expertos laboralistas. No te estoy hablando de abogados solamente en ejercicio que tengan interés personal de los expedientes. Y incluso de mi parte, yo que también fui juez, tengo mucho tiempo también en el ejercicio profesional, también siempre estoy al día en ese tipo de cosas. Yo entiendo que es innecesario porque en el proceso actual eso no ha tenido problemas. De hecho, la conciliación está establecida en el procedimiento Cholitín, laboral. Tú sabes que aquí en este programa se te aprecia y nunca nosotros nos prestaríamos a maltratarte en una entrevista, pero los puntos hay que ponerlos sobre las sillas. Una cosa, o sea, nosotros tenemos que diseccionar. La cesantía no es de consenso, eso no llegó de consenso y ahí hay diferencia entre el sector empresarial y el sector laboral y un cambio en la cesantía, lamentablemente no hay clima para aprobarlo, por lo cual no hay que ponerlo en la discusión. Sí, pero si lo que queremos a lo que estamos cuestionando es, ¿por qué si los sectores se ponen de acuerdo en un juez conciliador a promoción de los abogados? Tú me estás diciendo a mí que el problema es el juez conciliador ahora. Bueno, pero el problema del código, el juez conciliador. Pero si no fuera el problema, no lo estuvieran planteando. Pensante, inteligente también, para saber que ese no es el problema. Porque eso se puso en el punto, porque se mandó así, pero eso nadie estaba a favor del juez conciliador. Es decir, ahora lo que dañó la reforma laboral es un juez conciliador. Es decir, vamos a pensar con la cabeza. El problema de la reforma laboral es la cesantía. Es el problema de la reforma laboral. Y si hubiésemos aprobado la cesantía, como dice el sector empresarial, tuviéramos así mismo hoy la protesta del lado de los trabajadores. Entonces, no agarremos ahora detalles que lógicamente no es lo que tú me dices es así, no, porque el hecho de que venga un proyecto de quien venga, incluyendo del Poder Ejecutivo, el Congreso tiene autonomía, porque si fuera así, entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Cuál es la independencia de poderes? No, lógicamente, esas decisiones que se tomaron de variaciones no fueron a lo loco ni arbitrarias, fueron escuchando a todos los sectores, porque para eso tuvimos más de 30 reuniones de consulta, donde escuchamos más de 30 participaciones de grupo y donde el 90% no estaba en contra, es decir, había que tomar entonces la opinión del 10% y desconocer la del 90%, que son expertos juristas también, y irnos por la del 10%. Eso no es el problema, no es eso. Y el problema del proceso laboral no ha sido la conciliación. El problema ahora mismo es otra cosa. Ahora bien, pero, Cholitín, si el problema es la cesantía, tú acabas de dar la clave para, vamos a decir, como dicen por ahí, desnudar al sector empresarial. Apruébale lo que son los puntos que ellos están diciendo, inclúyalo en la reforma, echa para atrás lo del juez conciliador, aprueben eso y dejen detrás el empuje de los abogados laboralistas. Y entonces, olvídense de la cesantía, porque al final, si la quitas, los trabajadores se van a molestar. Si la incluyes, entonces si se mantiene, los empresarios se van a molestar. Y no es de consenso. La segunda lectura de los proyectos tiene una razón de ser y es precisamente para eso, y por eso nosotros le estamos haciendo un llamado al sector empresarial que depositen por escrito esos puntos. Ahora, lógicamente eso no significa que haya que complacerlo todo. Cholitín, ahora, eso quiere decir, Cholitín, hermano, que ustedes están abiertos a incluir estas modificaciones para retornar a lo que se entiende era el consenso. Pero que claro que estamos abiertos, porque para eso es la segunda lectura. Es decir, de hecho, fíjate que nosotros dijimos que el tema de la zona franca, de hecho, Adozona fue ayer y depositó un documento y lo recibimos, y nosotros dijimos, si el tema de la zona franca realmente o fue un desliz o fue una omisión involuntaria o algo, realmente hay que analizarlo porque realmente no conviene establecer gravámenes que no estaban establecidos, porque eso atenta incluso con la seguridad jurídica de empresas extranjeras que están establecidas en el país.
Eso estamos de acuerdo y eso hay que modificarlo. Hay otros puntos que se van a modificar en la segunda lectura también. Hay otros puntos, es decir, no solamente es ese, son varios, muchos. Son 5, 6 o 7 ya que hemos visualizado. Y si el sector empresarial tiene puntos que son lógicos, que son entendibles, para eso es que se da una segunda lectura. Y lógicamente que lo vamos a variar. Ahora, no necesariamente sean todos los puntos, pero lo que el Congreso, lo que el Senado entienda que son reales y válidos, eso va a ser. Si hubiese una tercera lectura, tú puedes estar seguro que tal vez en la tercera lectura también hubiese cosas que corregir. Es decir, eso es así. Los proyectos siempre tienen cosas que se pueden mejorar y corregir. Usted puede pasar 2 años corrigiendo el proyecto y va a tener mejoras, porque hasta el derecho va evolucionando diariamente. Y para eso es la segunda lectura, para corregir lo que entendamos que se puede corregir. Muchísimas gracias, senador Cholitín Dulú, gracias, por esas importantísimas muy decente, Cholitín, siempre claro, presto a dar información. Hay que reconocerle que da la cara, Cholitín. Sí, da la cara. Y tiene sus argumentos muy sólidos. Claro, también. y apreciamos, es un Cholitín, político muy apreciado apreciamos siempre tu disposición para aclarar estos temas. Y tú sabes, hermano, que el rumbo de la mañana, esta es tu casa.